la tarea. Por mi parte, no. Martín. O sea, aclarar algo. En la pregunta 4, en la que se pide... Déjame abrir el enunciado, por favor, porque para no Ya, ok. quiero hacer eso para no equivocarme en dar la respuesta. Ya. En la pregunta 1 o 2. En la 1, parte 4. Parte 4. Ya. Ahí exactamente qué hay que hacer. No me quedó muy claro, o sea, lo que pensaba era como multiplicar, por ejemplo, en el número 1, el -2 multiplicarlo por el módulo de la primera, del primer vector de la base, algo así pensaba, pero no sé qué hay que hacer ahí. Eso es, exactamente eso es. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué cuando me han hecho esta pregunta, nadie ve que hay una A. Hay -2A, más 2A, 0, 2A, 2A. De hecho, eso es lo que me llamaba la atención. Yo pensaba que estaba mal y debía tener una B, no sé, que Porque era una el vez. conjunto, porque el conjunto era el conjunto B. Y me confundí No, ahí. no, no. Ya. Tal vez lo que me falta aclarar, tienen razón, ¿ya? Lo que me falta aclarar es que el A es un número real. Ya, ok. Eso era, profe. Gracias, me quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que Kate dijo que no. Martín tenía esa. No, solo eso por mi parte. Ya. Bueno, estábamos viendo números complejos y ahora lo que vamos a ver es, vamos a seguir con eso, porque vamos a empezar a mostrar algunas cosas de números complejos que les van a seguir apareciendo en varias partes más adelante en la carrera, ¿ya? Y voy a tomarme de lo que habíamos escrito aquí, que era esto, ¿ya? Esas son las formas de cómo aparecer los números complejos, ¿ya? Hablamos el otro día de que teníamos lo que llamábamos... Teníamos número complejo Z, y lo podíamos escribir como un par ordenado, con notación que yo le llamo, no recuerdo si se llama así, algebraica. ¿Ya? Algebraica en el sentido de que yo tomo este como un número real, ese como un número real, y ese i que lo acompaña es como un polinomio, ustedes quieren ver, ¿ya? Este es lo que se llama, y esto sí es el nombre estándar, notación polar, de la polar, ¿ya? Y esto es la misma notación polar, pero a mí me gusta, por ejemplo, más hablar de coseno j o i seno, ¿ya? En vez de la exponencial compleja. Tengo un problema con la exponencial compleja, nunca me he sentido cómodo con ella, no sé por qué, ¿ya? Y bueno, y aquí uso las dos notaciones. Para la unidad imaginaria, nosotros vamos a hablar de i, j, y esto es lo que entendemos como raíz de -1, pero esto es un entre comillas, ¿ya? Porque esa raíz de -1 se refiere a -1 complejo, y en particular lo que nos interesa es que es esta notación. Eso es lo que entendemos como definición de unidad imaginaria, ¿ya? I cuadrado o j cuadrado, que es lo mismo, es igual a -1, ¿ya? Lo que además implica esto es que i a la cuarta y j a la cuarta son igual a 1. Y por deducción, entonces obtenemos que i es j son la raíz de -1. Pero en raíz de -1 es un número complejo, porque ustedes saben que este número no existe en los reales, no está definido, ¿ya? Entonces, nosotros en ingeniería eléctrica principalmente utilizamos J en vez de I, porque I nosotros en los cursos normalmente lo usamos para denotar la corriente, ¿ya? Entonces por eso hablamos de J. Pero indistintamente en matemática principalmente ustedes van a hablar de J, perdón, de I, y en la carrera normalmente van a hablar de J. También habíamos dicho que esta notación, X más Y, era súper útil, traducción les simplifica la vida, cuando ustedes ocupan
este tipo de operación, suma y resta entre complejos, ¿ya? Y esa notación de ahí, la polar, en particular, y ahí se me sale lo eléctrico J omega, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de multiplicaciones y divisiones, ¿ya? Y esto era porque, en el fondo, si ustedes miran, un poco esto, que yo tenga, si yo quiero multiplicar, por ejemplo, estos dos números complejos, z1 igual a 1 más i, ¿ya? Y z2 igual a menos 2, por ejemplo, más 3i. Si yo los quiero sumar, fíjense, z1 más z2, ya estoy llamándole z1 más z2, la suma es algo que nosotros entendemos y conocemos, y va a ser componente a componente. Por lo tanto, me va a quedar menos 1 más 4, ¿ya? Cuando yo uso esa forma. Sin embargo, cuando yo los multiplico, claro, en este caso va a ser un poco ridículo el tema, pero fíjense que cuando yo lo multiplico, va a ser 1 más i multiplicado por menos 2 más 3i, ¿ya? Esto implica que nosotros tenemos que multiplicar término a término. Entonces vamos a empezar con menos 2i, más 3i, y este con este me da menos 3, ¿cierto? Porque i cuadrado es menos 1. Y esto significa entonces que yo tengo menos 5 y más i. Ese es el resultado. Si se fijan, hay un poquito de álgebra, ¿ya? Pero si yo tuviera esto escrito en forma polar, ¿ya? Si yo tuviera escrito esto en forma polar, en Z1, si yo lo tuviera escrito en forma polar, no voy a hacer los cálculos ahora, pero lo podemos colocar ahí. El Z2 escrito en forma polar, e elevado a i, no es un... Bueno, o sea, que no crean que hay un negativo ahí. Zeta 2 por i. Si yo lo tengo en forma polar, entonces este omega es muy fácil de multiplicar porque esto va a ser R1 e elevado a i teta 1, R2 e elevado a i teta 2, y el resultado es R1 R2 e elevado a i teta 1 más teta 2. ¿Ya? Eso es mucho más fácil de hacer que esta cosa ahí, porque se fijan, hago el producto que va a ser fácil, son números enteros, ¿no? Y esta es la suma de los argumentos, ¿ya? Esa es un poco el resultado. Ahora, ¿qué otras cosas más tienen? Por lo que vimos ayer, perdón, el lunes, nosotros hablábamos de las sumas y ¿cierto? De las sumas y de las multiplicaciones entre elementos. Hablábamos de que se cumplía la ley del paralelogramo, o las sumas de vectores tradicionales, por lo tanto también se cumple con las otras cosas que nosotros vimos en espacios de Hilbert, como son la desigualdad triangular, ¿ya? Y tenemos toda esa, eh, toda esa ¿cómo se llama? Geometría asociada, ¿ya? Algo que también es súper importante y muy útil es el concepto de división, en el sentido de que nosotros podemos tener una cosa así, cociente entre números complejos, y este es un número complejo en particular. ¿Por qué esto es útil? ¿Por qué esto es necesario para nosotros? Porque ustedes, en el curso de ecuaciones diferenciales parciales, perdón, ordinarias, y también después de los cursos como sistemas lineales y todo eso, ustedes van a empezar a hablar de lo que nosotros llamamos la transformada de Laplace. ¿Han escuchado hablar de eso? En cálculo me acuerdo. En cálculo. Ya, me parece que lo hablaban en ecuaciones diferenciales. La ecuación es diferencial. Esto les permitía resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias, utilizando, tomar la ecuación diferencial ordinaria, la transformaban a Laplace, seguían una formulita, y ven que la tenían en Laplace, podían resolver la ecuación diferencial sin integrar, ¿cierto? Esa era un poco la idea. Y el precio que pagaban era que esta era una función de una variable compleja, este S
es una variable compleja, esa. Por lo tanto, esta es una función de una variable compleja y esas cosas, esas funciones de la variable compleja en el fondo eran polinomios, en vez de escribirlo en Z, lo escribían en S. Porque la variable que utilizan ahí es. La transformada de esta que está abajo es la transformada Z, que se llama, y Z también es una variable compleja que genera una función de una variable compleja. Y esto también permite resolver, ahora no ecuaciones diferenciales, sino que lo que se llaman ecuaciones de diferencia, que es, muy a grosso modo, la versión discreta de las ecuaciones diferenciales. Entonces, esto es muy importante porque en el futuro muy próximo para ustedes van a empezar a hablar en el curso de señales y sistemas, van a empezar a hablar de un sistema, ¿ya? Van a modelar cosas, algoritmos, máquinas, funciones, etcétera, como utilizando lo que se llama la función de transferencia, que es una relación entre la entrada y la salida de las cosas. Y cuando lo que ustedes analizan está en tiempo continuo, van a hablar de la transformada de Laplace, esto, y son funciones complejas de variable compleja. Y van a hablar, cuando eso sea en tiempo discreto, van a hablar de transformada Z, que son funciones de variable, funciones complejas de variable compleja. Y ahí está usando. Van a hacer este tipo de cosas, las van a empezar a usar, y por eso es que yo se las quiero mencionar y darle la relevancia que corresponde en este minuto, sin entrar en mayores detalles. ¿Ya? ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Sí, se entiende. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es funciones complejas. En el mundo de las variables reales, que era una función f de x, que era un mapeo que iba desde, digámoslo así, un conjunto A a un conjunto B, donde X pertenecía a A y la imagen, o el mapeo, f de X, pertenecía a B. Entonces yo tomaba X en A, que típicamente eran los reales, y aterrizaba en B, que típicamente eran todos los reales, ¿ya? Pero a veces las funciones tenían un soporte más chico, etcétera, partían en subconjunto de ambos. Lo que vamos a entender por funciones de variable compleja es la extensión de esto. Y vamos a hablar de, esto lo voy a denotar, lo voy a escribir como lo escribamos siempre. Era I igual a un f de x, ¿cierto? Va a ser el parámetro. En función compleja, lo que nosotros vamos a tener va a ser esta es la notación esta, I f de z, ¿ya? Que vamos a tener un A, que es un subconjunto, ¿ya? Para escribirlo ahora propiamente, un subconjunto de los complejos, a un conjunto con las imágenes, que es un subconjunto también de los complejos, donde para todo x en este A, nosotros obtenemos una imagen f de z igual a w y que pertenece a B. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros definimos algo muy, muy básico, muy sencillo, como esto, eso es una función de una variable compleja. No se confundan porque pareciera ser lo mismo que, ¿se acuerdan cuando nosotros escribíamos z igual a x más i? ¿Ya? Ahora tenemos que cada uno de estos z es una cosa así. ¿Ya? Cada uno de estos z es una cosa así, y nosotros ahora escribimos esta función que está. En particular, esto es un polinomio en z. Y esas son de las cosas importantes que nos van a aparecer de aquí en adelante. Estas funciones de variable compleja, ¿ya? Estas funciones de variable compleja tienen algunas gracias y tienen una cierta notación. En particular, nosotros escribimos estas funciones como la f de z. Queremos hacer un paralelo con lo que ya teníamos. Y esto va a ser un u de xi más un i de p de x. ¿Qué quiere decir esto? Es que una función de variable compleja tiene, en el fondo, una parte real y una parte imaginaria. ¿Por qué? Porque cada uno de los puntos en la imagen de la función de variable compleja
que se generan a partir de cada uno de los puntos en la preimagen o en el dominio de la variable compleja en la cual nosotros estamos haciendo esto, se representa después es también una variable compleja. ¿Ya? Voy a tratar de ejemplificar con esto mismo que está. Fíjense, si esta es nuestra función de variable compleja, ¿ya? Entonces, encontremos qué es, cuánto vale u de x y cuánto vale b de x, perdón, ¿ya? Para este caso de acá. Sí, nosotros sabemos, y esto es lo que sabemos siempre, z es igual a x más y. Si nosotros tenemos eso, entonces nosotros sabemos que esta función de variable compleja es, reemplazo el z por eso. ¿Cierto? Entonces a ustedes no les debiera costar mucho ver que nosotros, después de hacer elevar esto al cuadrado, ¿ya? Y empezar a despejar los términos, nosotros vamos a terminar en una función, perdón, u de xy, y vamos a terminar en una segunda función b de x, ¿o no? ¿Lo ven? En particular, si desarrollan eso, ¿ya? Lo hemos notado por aquí, van a terminar en que eh, u es, si lo pega bien, menos x cuadrado y cuadrado más 3x, ¿ya? Y el b es 2xy más 3, ¿ya? Eso es entonces, eso de ahí es u, y eso es b. Y lo que reflejan, o el hincapié que se hace en esto, es en que esa variable independiente compleja, que yo la puedo escribir como parte real y parte imaginaria, o si quieren, la pueden escribir incluso así, r elevado a j teta, ¿ya? O i teta, como quieran, ¿ya? Esto lo puedo reemplazar aquí, me va a quedar un r, r elevado a i teta, me va a quedar al cuadrado y va a ser más 3r elevado a i teta, ¿ya? Eso yo lo puedo representar en el fondo así, y esto obviamente también tiene una forma polar, ¿cierto? Que va a ser este al cuadrado más s al cuadrado, todo eso bajo raíz cuadrada, elevado a i arco tangente de s dividido por s de. ¿Ya? Y ahí estaría en forma polar. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Si ahora, por ejemplo, les digo que z es un punto, porque ahí se fijan que se puede tomar cualquier valor en z. Si ahora yo digo que z es, por ejemplo, 1,3, ¿ya? Voy a escribirlo así, z0. ¿Cuánto es el valor de omega 0 igual a f de z0? Y lo que tienen que hacer ahí, eso de aquí, les recuerdo que es lo mismo que 1 más 3i, ¿cierto? Eso 1 más 3i, en el fondo, x, y lo que tienen que hacer ahora para determinar, ahí es un punto, ¿ya? Y eso me interesa expresarlo porque le quede súper bien. Reemplazo este x ahí, este x, perdón, este x ahí, 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 este y lo reemplazo ahí, aquí y ahí. Y yo, si hago eso, entonces yo después de hacer mis cálculos, voy a encontrar que esto es menos 5 más 15i, que hice los cálculos finales, ¿ya? Y esto les muestra, por un lado, de que un punto cualquiera en el plano Z, en particular este, me genera un punto particular dada esta función de aquí, también en el plano complejo. ¿Ya? Un punto Z sub 0 en el plano complejo, este,
me genera este punto en el plano complejo a partir de esta función de acá. Es lo mismo que ustedes tenían en las funciones de variable real, pero ahora esto es de variable compleja. ¿Ya? Esto les va, insisto, les va a seguir persiguiendo toda su vida en telecomunicaciones, en ingeniería eléctrica. ¿Ya? Y les va a perseguir y les va a ayudar un montón. Pero lo que tiene que quedarles claro entonces es que cuando yo quiero hacer estas cosas, ¿ya? Cuando yo quiero hacer cuando yo trabajo con funciones de variable compleja, entonces, así como voy a escribir aquí y igual a f de x. ¿Ya? Si yo tenía esto y yo quería graficar esta función, ¿qué es lo que hacía yo? Me armaba un eje de coordenadas donde esto es x, esto es y igual a f de x, y, por ejemplo, si fuera voy a usar la misma idea que tengo arriba. ¿Ya? Mira, x cuadrado más 3x. Esa es la función que usé con z. Y es x cuadrado más 3x, ¿cierto? Esto es una parábola, ¿no? Es una cosa así, ¿cierto? Sí, Es una cosa como así, que parte en sí. Ya. ¿Cómo será el gráfico ahora? Y vamos a ver si me entendieron o no. ¿Cómo será el gráfico de esto? ¿Cómo será el gráfico de esto? ¿Qué me dice? como una parábola. ¿Pero cómo será esa parábola compleja? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo como si fuera la z como en x, x cuadrado más 3x. No. O sea, claro, es una parábola, pero es una parábola bien especial. Primero, primero, ¿cómo? ¿Cómo es el eje de la variable independiente de z? ¿Es así, tal cual este que está aquí? Sí, porque este es el eje de la variable independiente. ¿Ya? Este de aquí es el eje de la variable independiente, x. Este de acá, este es el eje de la variable dependiente. Hasta ahí vamos claros, ¿cierto? Hasta ahí vamos claros, ¿cierto? Sí. ¿Ya? ¿Cómo es entonces? Tendrá analogía con eso. El eje de la variable independiente en el caso de esto.
Aquí una pregunta ayuda y espero removerlo de su asiento, ya, o de donde estén. ¿Cuál es la dimensión? 1, 2, 3 o 4, que tiene que tener el eje de coordenadas de la variable independiente. Yo diría 2, pero como es la ¿Por qué? letra Z, me tiende a decir que existe un eje Z con R3, no sé. ¿Pero qué significa z en este caso? Z significa variable compleja. ¿Por qué dice que es 2? No me fijé quién era. No me fijé quién habló. ¿Martín? ¿O Cristóbal? ¿Quién fue el que dijo eso? Ah, yo lo dije. ¿Ya? Tú dijiste que te parecía que era 2, pero como la letra era Z, entonces a lo mejor la dimensión es 3. ¿Eso es lo que dijiste? Claro, sí. O sea, que me da la impresión de que eso. A ver, vamos viendo. ¿Por qué te da la impresión que es 2? Por Z cuadrado. Y aquí, para el x cuadrado, ¿no te da esa sensación de que tiene que ser de dimensión 2? ¿No dije que la variable independiente? ¿Y ese es tu argumento? Ah, no, pero me confundí. Me confundí, ¿verdad? Yo digo que es 2 porque existe la f de z, que va a ser la respuesta de no sé qué, bueno, en este ejemplo y el z va a ser un ejemplo, la parte x, no existe más variable, ¿o no? Chuta, no te entendí. No te entendí. Tipo existen solamente dos variables, ¿Cuáles son las dos variables que existen? la z y el resultado de la z, que en este caso voy a decir y, por ejemplo. En este caso, el resultado de la z es w igual a f de z. Vale, Míralo W. acá. Aquí tienes una x y el resultado de la función es y. Aquí, si lo miras así, si tratas de hacer el match entre las dos cosas, aquí tienes dos variables, z y el resultado del f de z, que es w. Entonces, si uno trata de hacer la analogía entre las dos cosas, esta es de dimensión 1 y esta es de dimensión 1. ¿Ya? Pero aquí, esa es la pregunta que les estoy diciendo. ¿Cuál es la dimensión de este? ¿Y cuál es la dimensión de ese? Les recuerdo. Z, así, ¿verdad? Ahí, tengo esta notación. ¿Ya? Lo que escribo está súper mal, rigurosamente hablando. Pero esto en términos de notación. ¿Ya? ¿Cuál es la dimensión de Z? ¿No 2. sería 1? Alguien dijo 2 por ahí. ¿Quién fue? Edgardo. ¿Por qué dice 2 en grado? Porque están involucrados el coseno y el seno. ¿Ya? Alguien dijo 1, que fue Cristóbal, me parece, ¿no? Fui yo, Martín. Martín. ¿Por qué dices 1? Porque miro eso y está todo en función de z. O sea, si factoriza, está todo multiplicándose por un z, algo así lo veo, no sé. Ya. Están los dos mal, ya por diferentes razones. Edgardo tiene la respuesta correcta. La dimensión es 2, no es 1. Pero no por el coseno y el seno. La dimensión es 2 para z. La deberían ver aquí.
Eso es un par pues, ordenado, X, Y. Entonces, lo que estoy tratando de hacer ver es algo que normalmente ustedes se confunden, ¿ya? Y no lo ven porque lo que les pasa es que esas X y ese Z, ese Y y ese W, y para ustedes son letras nomás, pero no están pensando en lo que hay detrás. Esta X es un objeto unidimensional. Esta Z no es un objeto unidimensional, es un objeto bidimensional, tiene dimensión 2, porque se escribe como un par ordenado o se escribe como ese, como ese polinomio, o se escribe en términos de una magnitud y una fase. Entonces, fíjense en esto. Cuando yo tengo funciones de variable compleja, lo que yo tengo es funciones de variable compleja. Lo que yo tengo es que mi numerito complejo, z, que es igual a x más y, donde esto es la parte real de z, y esa es la notación que son, más y la parte imaginaria de z, tengo dos componentes. Por lo tanto, en variable real, la x que aparece que es unidimensional, aquí se me transforma inmediatamente en la parte real de z, que es ese eje de acá, el eje horizontal, y el vertical, ese es el nombre, para que no se confundan, es la parte imaginaria de z. Por lo tanto, la variable independiente ya tiene dimensión 2. Ya tiene dimensión 2. Y esto de acá, W o el f de z, como esto, ya vimos acá arriba, son números complejos, entonces, si yo quiero graficar esto, yo tengo que graficar una variable independiente en 2 dimensiones, y la variable dependiente tiene 2 dimensiones también, porque son números, cada punto es un número complejo. Por lo tanto, tengo que hacer un gráfico en 4 dimensiones. O sea que es un gráfico que no podemos imaginar. Es un gráfico que ustedes lo tienen que ver por partes. Ustedes son capaces de imaginar cualquier cosa. Por eso no se preocupen. Tengo una duda. ¿Por qué era que los reales tenían 2 dimensiones? El imaginario tiene 3 por... No. eh, Los reales, la variable independiente tiene una dimensión. Una. ¿Cierto? Porque es un número real. 1, 20, etc. Cuando tú graficas la función, la graficas en estos pares ordenados, donde en el eje horizontal colocas la variable independiente y en el eje vertical colocas la función asociada a cada uno de los puntos de sí, la sí, variable independiente, ¿cierto? Por eso te queda un gráfico en 2 dimensiones, ¿cierto? sí. Cuando, voy a estresar esto un poquito más, cuando ustedes hacían en cálculo 3, hacían esto de aquí, y igual a, perdón, sí, ya lo f de x1, x2, tenían dos variables independientes, ¿cierto? Una en el eje x, uno en el eje y, que ponían así, y después graficaban una curva, ¿cierto? Una superficie, en 3 dimensiones. Sí, Y ahí son, insisto, ahí hay dos variables independientes, dos, x1 y x2, un par ordenado, ¿ya? Y esta es la variable dependiente, que es real. Por eso te queda la tercera dimensión. Acá el mono es parecido, pero no es igual, porque los monos son complejos, en este caso. Así que es lo que tengo, ¿ya? Por ahí vamos. Está súper bien con la pregunta, guiaste súper bien la discusión. y Sí. como hay 2 variables independientes de x, deben haber entonces 2 variables dependientes, ¿no? En resultado. Hay dos variables independientes, perdón, lo voy a decir así. Hay una variable independiente, ¿ya? Porque esto es lo correcto. Hay una variable El independiente, que sí, dijo que que tiene eran. dos componentes, ¿cierto? Pero el resultado, que también es un número complejo, todos los números complejos tienen dos componentes. Por lo tanto, no me queda otra que el gráfico que yo obtenga, y lo voy a escribir aquí al tiro, tenga dos dimensiones también, ¿o no? Son números complejos. Entonces, lo que yo voy a graficar siempre, y aquí vienen varias formas dependiendo de lo que ustedes quieran mostrar,
Lo que voy a graficar primero es, por ejemplo, hago un gráfico en 2 dimensiones. Así igual como, perdón, hago un gráfico en 3 dimensiones, donde tengo variable independiente, la parte real de Z. Variable independiente, la parte imaginaria de Z. Y grafico la parte real de W. ¿Y qué es W? Es el F de Z. Y en el otro gráfico la parte imaginaria de W. ¿Me sigue? Ojo que así como lo puse ahí, está un plano y yo estoy mirando de arriba las cosas. Lo voy a poner acá abajo, los ejes de coordenadas, en la forma como están acostumbrados con eso de ahí. ¿Ya? Pero En ese mail ustedes tenían. Dame un segundo. esos dos gráficos, ¿para qué funciones son? Ahora que puso 3 funciones últimamente. Miren, me siguieron hasta ahí, ¿ya? Voy a hacer, ahora voy a poner las 3 cosas aquí al lado, miren. Y igual a f de x. Si yo grafico esto, ¿cierto? Y igual a f, voy a usarlo así, ¿no? Si no se van a enredar más por las letras. Esto es cálculo 1, cálculo 2. Esto es cálculo 3, ¿cierto? Ahí entran funciones de vectorial, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora empieza lo complejo. Miren. Los complejos son W igual a un f de z. Si yo lo miro y no pienso en lo que estoy haciendo, veo una dimensión, una dimensión. Por lo tanto, es un gráfico vil y sucio como este eje de coordenadas que está aquí. ¿Ya? Pero el tema es que no es así. ¿Por qué? Porque z tiene dimensión 2. Y w, que es una función de z, también es un número complejo, también tiene dimensión 2. Por lo tanto, si yo quiero graficar esto, yo quiero graficar esta cosa de acá, voy a tener. Ahora lo voy a escribir en la forma que usted les debiera cerrar. La parte real de Z, la parte imaginaria de Z. Y aquí lo que estoy haciendo es el análogo con esta de acá arriba. Y en esta coordenada de arriba, en esta parte de arriba, esto es lo que nosotros vamos a anotar como la parte real de W, que es lo mismo que la parte real del F de Z. ¿O no? Sí. Pero como si uno mira, y esto es un puro punto, es un número complejo, me falta la otra mitad, porque es la parte compleja. Entonces, no me queda otra que hacer imaginaria de Z, la parte real de Z. La parte real de Z ahí. Y esta de aquí, este eje ahora va a representar la parte imaginaria de W, que es igual a la parte imaginaria de F de Z. Por lo tanto, cuando yo grafique esa función, no me va a quedar otra más que, si yo me paro en el punto Z sub 0, imagínate, ahí, este Z sub 0. ¿Ya? Ese Z sub 0, voy a obtener, aquí, por ejemplo, el valor, la parte real de F y Z sub 0. ¿Ya? Y esto va a ser la parte real de una sub 0. Y por este mismo punto aquí, tengo que graficar la otra parte que me falta. Esta parte imaginaria. Y por ejemplo, a lo mejor me va a quedar para abajo. ¿Lo ven ahora? Sí, profe, clarísimo. Algo. Algo. Ya, está bien, está bien. Yo sé que se confunden. Yo sé que se confunden. El tema está en esto. ¿Ya? No olviden nunca que la variable compleja, por mucho que parezca que es una dimensión, es independiente, son 2. Y como es una función de una variable compleja, entonces ustedes necesitan graficar las dos partes, la parte imaginaria y la parte real.
o lo que es lo mismo. Y esto es lo que van a ustedes ver muchas veces en el curso y de aquí en adelante en Fourier, ¿ya? Ustedes van a graficar para su variable compleja, van a graficar, van a hacer un gráfico para la magnitud, ¿ya? La magnitud de W. Y otro para la fase de W. ¿Ya? La magnitud y la fase, bueno, la magnitud es así, y otra es la fase o el ángulo. ¿Ya? Siempre que ustedes tengan un número complejo como resultado, no les va a quedar otra más que graficar tanto la parte real como la parte imaginaria. Y si ese número complejo que ustedes obtuvieron, lo obtuvieron a partir de una variable compleja, entonces no les va a quedar otra cosa más que hacer esos dos grafiquitos que están. ¿Ya? Si yo ahora, fíjense lo que les voy a colocar ahí. ¿Ya? Va a ser W, W igual a F de D, ¿ya? Donde T es real y B pertenece a los complejos. ¿Ya? Esta es una función, esto es lo que se llama una función compleja de una variable real, porque la variable independiente es real. ¿Ya? Cuando uno dice función compleja de variable real, a lo que se refiere a que la variable independiente es real. ¿Ya? Función compleja primero de variable, el de variable es variable independiente. Función compleja de variable compleja es que la variable independiente es compleja. Este de aquí, esta función, si se fijan, la variable independiente, ¿qué dimensión tiene? 1. 1. La variable dependiente, ¿qué dimensión tiene? 2. 2. Cuando ustedes grafican esta función ahora, tienen que hacer ¿cuántos ejes? Tiene que ser un eje 3D.